Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3. Como siempre estamos esta vez reunidos conmigo, Sheila Schwartz, para nuestro segmento Israel a tu alcance. Agradeciendo siempre al señor Bolívar Flores por darnos este espacio que nos une entre nosotros, entre los que estamos en diferentes partes del mundo, con Ecuador, y nos une entre nosotros con Israel. ¿Cómo andan las personas que están en Riobamba y en todo Ecuador? Les mando un queridísimo saludo desde Canadá. Y a las personas que lo estén escuchando desde otros lugares, también. Hoy quiero hablar, si recuerdan, hoy vamos a empezar con la historia moderna y nos faltaba analizar las guerras que hubo en Israel para su independencia. Pero yo le sugerí a una amiga y le dije, hoy no tengo muchas ganas de hablar de las guerras de independencia o de la época moderna, aunque estamos en esa etapa para contarle en el segmento a las personas que nos escuchan. ¿Y qué podría contar? Y me dijo, ¿les contaste bien lo de los macabeos? Y yo recuerdo que sí, que yo nombré quiénes eran los macabeos cuando estábamos repasando la historia bíblica y los orígenes bíblicos de Israel, pero que no lo dije, digamos, con el detalle que amerita esta importante etapa de la historia. Así que se me ocurrió que hoy podemos hablar un poquito, explicar quiénes eran los macabeos, que es muy interesante, y la semana próxima continuar con la etapa moderna y con las guerras de la independencia. Así que bueno, vamos a explicar que el término, la palabra macabeos quiere decir martillo. No se sabe bien por qué, pero esa es la denominación de quiénes eran los macabeos. Si lo traducimos al español, quiere decir martillo. Pero, ¿quiénes eran ellos? Ellos son los que construyeron la liberación y consiguieron la independencia de Israel de un rey romano que se llamaba Antíoco IV Epifanes. Él se llamaba todo ese nombre, Antíoco IV Epifanes, estaba dominando, ¿lo recuerdan? Ya lo vimos antes, estaba dominando la tierra de Israel, pero, y creando un imperio que se llama el Imperio Helénico, dinastía Seleucida. O sea, un periodo que era más bien griego, mezclado con lo que vendría después romano, de la dinastía Seleucida, pero gracias a los macabeos, que fue un grupo de hebreos o de judíos que lucharon contra este Epifanes, Antíoco y todo su ejército, gracias a ellos se liberó Israel. Y así fue que ellos fundaron la dinastía Asmonea. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado antes? Asmoneos en Israel, que duró aproximadamente un siglo, desde el 164 a.C. al 63 a.C. Ellos fueron la dinastía Asmonea proclamando la independencia judía de Israel. Pero por diversas razones, no sé si recuerdan que luego de esto no siguieron reinando los asmoneos. Se cambió y en una época posterior, cuando vino el rey David, mucha gente no quería aceptar otro rey que no fuera David debido, ¿se acuerdan? De Salomón y de Saúl, los tres reyes. No querían aceptar a uno de ellos debido a que decían que no venía de esta dinastía Asmonea, que es la dinastía original de donde provino el rey David, en Israel, que fue tan importante, en el reinado, en la monarquía, en otra etapa de Israel, posterior. Como les dije antes, estos macabeos lucharon para la independencia de Israel, la lograron, eran muy pocos el número, realmente tuvieron que luchar contra un ejército gigante. También de ahí viene la fortaleza de Masada, que es un lugar hermoso, que ya hablamos de él, que está en Israel, donde queda la fortaleza del recuerdo de todo lo que ocurrió en ese lugar. Esto se sitúa más bien al sur de Israel. Y lo pueden visitar los que van de turistas a Israel. Y el ejército era muy poca gente, pero los macabeos combatieron contra 100.000 personas, que eran los del ejército de Antíoco, 20.000 jinetes a caballo, imagínense, y 32 elefantes de guerra. Curiosamente, en esa época se usaban, aunque no lo crean, y también usaron los persas en otra época, los elefantes de guerra. Imagínense
lo que es luchar contra eso, ¿no verdad? Sin embargo, los macabeos, hebreos, eran solo 13.000 personas. Tuvieron que enfrentar a 100.000 personas. Y por ayuda de Dios y por sus talentos, sus habilidades, ellos lograron ganar esa guerra e independizar a Israel en ese momento para que se convirtiera en la dinastía Asmonea. Cuando hacemos la fiesta de Hanukkah, que ya pasó, que es una fiesta muy linda, recuerdan cuando hablamos de todas las fiestas, del Rosh Hashanah, de la fiesta de Simchat Torah, del Pesach. Bueno, cuando hablamos de la de Hanukkah, que es una fiesta también que se festeja muy linda, es para recordar la victoria de los macabeos sobre este gran ejército de esta dinastía que fue terminando, que era helénica seleucida. Helénica, ¿por qué? Porque venía, a los griegos también se les llamaba helénicos en esa época. Esta historia, esta anécdota real de la época bíblica, que es muy importante, nos demuestra cómo Israel en la historia y hasta el día de hoy siempre logró independizarse, siempre volvió a manos de los hebreos. En este caso, los hebreos, los judíos que lucharon por Israel, eran un grupo llamado macabeo. Pero en todos los casos, cualquier grupo, sean los macabeos o sean los que no eran macabeos, sean otros hebreos, siempre quisieron su independencia de Israel y siempre quisieron estar en su tierra. Y al final, luego de largas luchas hasta la época moderna, cuando veamos las guerras importantes que hubo, como la de 6 días, como la del Líbano, y otras guerras, la guerra de Yom Kippur, de la cual vamos a hablar, se logró por fin una independencia de un Estado que desde la época bíblica siempre fue un Estado para los judíos, principalmente, y que recibe a otras religiones, y que es democrático. Pero todo lo que costó a Israel ser lo que es en el día de hoy, todo el sacrificio que llevó, todas las guerras que hubieron, todos los soldados que tuvieron, desgraciadamente, jóvenes que morir por las luchas que hubo, por una tierra ¿de dónde? Por una tierra que siempre fue, en la época bíblica, una tierra judía. Y ese es el amor que se siente hacia Israel, el deseo de seguir considerando a Jerusalén, ciudad santa, la capital de Israel. Y todo este sacrificio no fue en vano. Hoy en día tenemos a un Israel que va a seguir adelante, a pesar de que tenga muchos enemigos, a pesar de que se le hayan tirado misiles la semana pasada, como 50, creo que eran como 300 misiles, que por suerte hubo muy pocas, pero hubo igual pérdidas humanas. Se destruyeron algunas casas en el sur. A pesar de que Israel tiene que soportar muchas veces todo eso, sigue siendo y seguirá siendo un país fuerte, un país unido, un país que muestra nuestra historia, un país con Jerusalén que es hermosa, un país para los turistas, lleno de hermosos lugares a visitar, donde la historia se palpa en cada lado, donde se encuentra el Mar Rojo, donde está el Mar Mediterráneo, donde la naturaleza es hermosa, donde viven y conviven los judíos con otras minorías, judíos de todo el mundo, judíos de Etiopía en África, judíos de Sudamérica, judíos que vienen de Europa, judíos que vienen de los países árabes, y todos, su idea en la vida a veces es, bueno, queremos ir a vivir a Israel. Sentimos en nuestro corazón volver a nuestras raíces, volver a Israel. O sea, el sionismo, lo que hablamos la vez pasada, el sionismo creado por el señor Herzl, que fue quien dijo, bueno, nuestro país es Israel, volvamos a él, desde la época bíblica que lo es. Volvamos a crear un Estado independiente, volvamos a apoyar a Israel. El sionismo es simplemente el amor de un pueblo por estar en su tierra con todo derecho. Igual, por ejemplo, que Ecuador defendería sus fronteras si otro país lo atacara. Y obviamente siempre va a defender un ecuatoriano a su propio país, si es que nació en él. Va a decir Ecuador democrático, Ecuador independiente, Ecuador es nuestro país. Bueno, lo mismo pasa, por supuesto, con el sionismo, con el amor que tienen el pueblo que vivió hace miles de años en la época bíblica y se siguió el pueblo avanzando y fue conservándose mientras otros pueblos no existen más, como fueron los filisteos que desaparecieron o otros persas que desaparecieron, el pueblo volviendo
a su Israel, tal como lo dijo el gran pensador Herzl, que fue un gran impulsor de lo que es el sionismo. También ha ayudado, más adelante viene la ministro Golda Meir, vamos a hablar otro día de la vida de esta importante mujer ministro, que Golda Meir también demostró su amor por Israel, hizo muchos cambios y es muy recordada por su talento, por su amor hacia Israel, por su justicia, y vamos a hablar de ella como gran persona que fue y cómo ella ayudó tanto a que se formara también el Israel de hoy. Muchas gracias, queridos amigos. Con esto los dejamos por hoy. Espero que les haya gustado el tema y espero verlos la semana que viene, como siempre, en Israel a tu alcance. Que tengan una hermosa semana. Leí Traot a todos ustedes, como siempre, hasta la próxima. Y que estén muy bien y nos vemos. Muchísimas gracias.